Si tienen su Biblia, pueden abrir su Biblia en Juan capítulo 10. Vamos a estar viendo los versículos 11 al 16 esta mañana. Un título muy simple para el sermón de hoy. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Mi tarea era hablarles de pastoreo, y debido a que el caballero que estuvo aquí la semana pasada se robó mi texto primordial, pensé que predicaría de este texto acerca del Señor Jesucristo, como Él es el buen pastor, y entonces hay algunas lecciones que podemos aprender de Él como pastores que estamos bajo su cuidado, que aplicar en nuestra vida y en nuestro ministerio. Entonces, Juan capítulo 10, versículos 11 al 16. Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oremos juntos. Padre, gracias de nuevo por la oportunidad de adorar juntos el día de hoy, mediante la canción y testimonio, mediante la lectura de la palabra, y ahora conforme oímos esta palabra siendo explicada un poco más. Dios, oro porque abras nuestros corazones y mentes y que traigas poder y convicción a nuestras vidas, y que tú nos permitas simplemente estar asombrados ante el buen pastor en esta mañana, y conforme vemos a Cristo, que aprendamos muchas lecciones que queremos imitar en nuestras vidas conforme buscamos ser fieles pastores también. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Bueno, antes de que continuemos a aprender lo que significa ser el buen pastor en este pasaje, quiero recordarles que en los versículos 7 al 10, el pasaje que está antes del que leí esta mañana, Jesús también dice ser la puerta de las ovejas. Entonces, una puerta es una barrera que marca la entrada de una casa o de un edificio o una habitación. Y aquí en Juan 10, Jesús es la puerta, y aquí es la puerta a un lugar donde están las ovejas. Sin una puerta, se te negaría el acceso a varios lugares a los que querrías entrar en tu vida. Pero con una puerta, tienes la posibilidad de entrar en diferentes lugares conforme tú lo deseas. Una puerta es necesaria, y es una parte necesaria e importante de nuestras vidas. Jesús es la puerta de las ovejas. Él es la puerta que permite que las ovejas verdaderas entren, y Jesús es la puerta que mantiene afuera a los pastores falsos y a las ovejas falsas. Jesús es la puerta de las ovejas verdaderas. Esto significa que Él, y solo Él, es nuestra entrada en el reino de Dios. Y al mismo tiempo, Él es la puerta que mantiene afuera a todos aquellos que no son de sus ovejas. A las cabras se les niega la entrada. Todos los lobos se mantienen afuera. Y así como vemos a Jesús como la puerta en los versículos 7 al 10, vemos a Jesús en los versículos 11 al 16 como el buen pastor. Un pastor, con frecuencia, tomaba sus ovejas a un lugar donde pastaran, más bien donde descansaran al fin del día. Este era un lugar de seguridad para que las ovejas se quedaran ahí durante la noche y fueran protegidas en ese tiempo de la noche. Las ovejas eran con frecuencia protegidas por un muro, por una pared de piedras de más de 4 metros de altura. En la mañana el pastor venía y llamaba a sus propias ovejas por nombre y los sacaba. Y las ovejas podían estar pastando ahí donde habían descansado, pero cuando las ovejas oían su nombre llamar, cuando oía su nombre, salían. El pastor puede decir: ven, pierna café, ven, blanquita, ven, acolchonada, ven, manchadita. Cuando las ovejas oían su voz, de nuevo, la voz del pastor, reconocían esa voz y respondían a esa voz y seguían la voz de su pastor. En los versículos 1 al 5 se nos dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor. A un extraño no seguirán, oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pero la voz del pastor van a seguir de donde están, de donde están a la pastura, donde puedan seguir
siendo alimentadas y nutridas. Este es un retrato de Jesús, el buen pastor, guiando a aquellos que son sus ovejas verdaderas para que salgan del judaísmo y entren al cristianismo, a que salgan del antiguo pacto y entren al nuevo pacto, a que salgan de un apego externo a la ley y entren a un corazón hecho de carne que anhela una relación personal con el buen pastor mediante el arrepentimiento y la fe. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, ciertamente saben a partir de su estudio del Evangelio de Juan, esta es la cuarta de 7 afirmaciones yo soy aquí en este Evangelio glorioso, en donde Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Ahora, estas 7 afirmaciones yo soy, en donde Jesús básicamente está diciendo que Él es Dios, y cuando Él dice yo soy el buen pastor, creo que es interesante señalar que está a la mitad. Y algunos dirían que si ves las 7 afirmaciones yo soy como una estructura quiástica, entonces la afirmación de yo soy el buen pastor recibe el énfasis más grande al estar en el medio. Esto bien podría ser el centro mismo del Evangelio de Juan. Yo soy el buen pastor. Un pastor es una persona que cuida las ovejas. Él lleva a las ovejas a pastos verdes. Perdón. Él alimenta a las ovejas con alimento que las nutre. Él protege a las ovejas de los lobos. Él ayuda a las ovejas cuando están lastimadas. Un pastor cuida de las ovejas a lo largo del día y se asegura de que estén protegidas en la noche. Un pastor cuida las suyas, mantiene su ojo en ellas, cuida a sus ovejas y conoce a cada una por nombre. El buen pastor le ministra a las ovejas, él se deleita en ellas, él no va a dañar ni va a descuidar a las ovejas. Esto es lo que Jesús es y esto es lo que Jesús hace. Él es el buen pastor. La palabra bueno aquí en este texto es apartada para describir al Señor Jesús de manera excepcional, sobresaliendo por encima del resto de los pastores. No hay uno como este pastor y ni siquiera se acerca. Bueno se refiere a quien es Cristo. Él es perfecto, su esencia, Él es santo. Él está en una clase por sí mismo, por encima de cualquier otro pastor. Podrán recordar en Lucas 18 la interacción que Jesús tuvo con Jesús y el joven rico en Lucas 18, 19, y le viene a hacer una pregunta, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces Jesús quiere saber por qué este hombre le está llamando buen maestro. Quiere saber es por qué reconoce la deidad de Cristo o es por alguna otra razón. En otras palabras, solo Dios, únicamente Dios es bueno, y porque Jesús es Dios, Él es el buen maestro. Y de la misma manera en la que Él es el buen maestro, Él también es el buen pastor. Él es el único pastor que es así. Jesús es el buen pastor porque Él es el pastor divino. Jesús es el buen pastor porque no hay maldad en Él. Él es abnegado, no hay falla en Él, no hay pecado en Él. Creo que es interesante señalar también que el Nuevo Testamento de hecho nos da 2 palabras más que describen al buen pastor, que apuntan por igual a la deidad de Cristo, y ese es el gran pastor y el príncipe de los pastores. Hebreos 13, versículos 20 al 21, vemos a Jesús como el gran pastor, en donde el escritor de Hebreos escribe, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda obra buena, a fin de que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable a sus ojos, mediante Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una referencia al gran pastor, como un recordatorio del Salvador pastor resucitado, quien, mediante la sangre de su pacto, tiene la capacidad de equiparte con todo lo que es bueno para que hagas su voluntad y lo hagas para su gloria. Él es un gran pastor
quien ha sido resucitado de los muertos, para que tú también tengas vida eterna. Entonces vemos a Jesús como el buen pastor, aquí en Juan 10, lo vemos como el gran pastor en Hebreos 13, 20 y 21, y después también lo vemos en 1 Pedro 5, versículo 4. El príncipe de los pastores, ¿verdad? Tenemos entonces al buen pastor, al gran pastor y al príncipe de los pastores, y cuando el príncipe de los pastores aparezca, vosotros también recibiréis la corona inalterable de gloria. Aquí Pedro se está dirigiendo a los colegas ancianos, como pastores que están bajo el príncipe de los pastores. Los pastores y ancianos deben servir como aquellos que están bajo la autoridad, bajo el príncipe de los pastores, cuidando fielmente al rebaño y esperando de manera pronta su regreso. Y cuando el príncipe de los pastores aparezca, si los pastores que están bajo su autoridad han sido fieles, entonces ellos también van a recibir una corona inmarcesible de gloria. Entonces, qué gran y sorprendente privilegio es saber que si estás en Cristo hoy, tienes un buen pastor, tienes un gran pastor, tienes al príncipe de los pastores, y esto debería alentarte hoy, en medio de tus estudios, en medio de estar aquí en el seminario. Conforme estás apilando toda la información, a veces es bueno detenerte y decir, estoy agradecido porque tengo un gran pastor, estoy agradecido porque tengo un buen pastor, estoy agradecido porque tengo un príncipe de los pastores, y eso debe animarnos mucho como alumnos del seminario, y también no solo en la actualidad, sino en pastores que vamos a servir bajo el príncipe de los pastores en el futuro. Debes ver con interés cómo Jesús pastorea para que puedas seguir su ejemplo. Para nuestro tiempo, entonces, juntos en esta mañana, quiero solo darles 4 características del buen pastor. 4 características del buen pastor de nuestro texto, de los versículos 11 al 16. Número 1, el buen pastor muere por sus ovejas. Podríamos decirlo de esta manera, un par de subpuntos ahí. El primero sería, su muerte es sacrificial. Su muerte es sacrificial. Observa cómo el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor pone su vida. Él da su vida tanto como un sacrificio diario en el servicio y como un sacrificio propiciatorio en la expiación. Jesús sacrificó diariamente sus propias comodidades y su propia gloria para hacer la voluntad del Padre. Jesús sirvió como un pastor fiel a lo largo de su vida y en su muerte. Jesús, como el buen pastor y fiel, es visto aquí como la antítesis a los ladrones mencionados en el versículo 8. Aquellos eran los pastores falsos de Israel. Aquellos eran los escribas y los fariseos que intentaron robar de las ovejas y dañar a las ovejas. En Juan 9 vemos cómo los fariseos hicieron esto al excomunicar al hombre que nació ciego. ¿Se acuerdan de ese hombre que nació ciego? Apenas en el capítulo anterior llega a ver, llega a reconocer que Jesús es el Cristo, deberían haberlo abrazado. Si hubieran sido pastores fieles de Israel, deberían haberlo abrazado y haberlo recibido y haber aprendido de él, pero en lugar de esto, lo expulsaron de la sinagoga y expulsaron a sus padres de la sinagoga. Cualquier persona que reconociera a Jesús como el Cristo lo rechazaba, lo expulsaba. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que lo que está pasando es que estos fariseos eran los ladrones y los asalariados, y estos mismos fariseos le negaron a este hombre y a sus padres cualquier tipo de honor por ser los padres de aquel que ahora podía ver. Y no solo eso, sino también estos fariseos le negaron a sus propios padres la idea del cuidado físico en su edad avanzada al darles dinero, y en lugar de estar sirviendo a sus padres, se lo daban al templo y lo llamaban corbán. ¿Se acuerdan cómo el Señor Jesús habló de esto en Marcos 12:40, diciendo que devoran las casas de las viudas? Él dice en Lucas 11:39, y vosotros, fariseos, limpiáis lo de afuera del plato y del vaso, pero por dentro estáis llenos de avaricia, de robo y de impiedad. Lucas 16:14, los fariseos que amaban el dinero, que eran avaros, oyeron todas estas cosas y trataron de ridiculizarlo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que los líderes de Israel deberían haber estado entregándose sacrificialmente a sí mismos por las ovejas, pero en lugar de esto, estaban robando de las ovejas, estaban abusando de las ovejas y estaban dañando a las ovejas. Pero Jesucristo es descrito como el buen pastor porque Él es exactamente lo opuesto de los falsos pastores.
Y el buen pastor no vino a robar, a explotar a las ovejas, él vino a morir por ellas. 3 veces en nuestro pasaje esta mañana, Jesús de manera clara afirmó la naturaleza sacrificial de su muerte. Aquí en el versículo 11, el buen pastor da su vida por las ovejas. En el versículo 15, yo pongo mi vida por las ovejas. Inclusive en el versículo 17, yo pongo mi vida. Ahora necesitas saber que Jesús no murió como mártir. Él no fue matado por los hombres. Él murió como un sustituto dispuesto. Él de manera voluntaria puso su vida por pecadores. Él se entregó de manera deliberada por nosotros. Amigos míos, eso es lo que necesitamos aprender como pastores que servimos bajo Jesús diariamente, que morimos por las ovejas, que Dios nos ha encomendado a nuestro cuidado, que todo momento, de todo día, haces a un lado tu comodidad, haces a un lado tu agenda, haces a un lado lo que te beneficiaría a ti para servir a las ovejas. Debes seguir el modelo bueno del buen pastor, sacrificas diariamente. Y no solo la muerte de Jesús fue sacrificial, sino que también fue selectiva. Él fue selectivo. Observe el versículo 11 de nuevo al final. El buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas, versículo 11. Dice que hay ovejas en particular que Jesús tiene en mente aquí. Jesús murió por las ovejas que oirían su voz. Jesús murió por las ovejas que huyen de la voz de extraños. Jesús murió por las ovejas que entrarían por la puerta. Él murió por las ovejas que entran a través de él y entran y salen a encontrar pastos. Estas son sus ovejas. Entonces podremos hacer la pregunta y de manera apropiada aquí en el Seminario Masters: ¿por quién puso su vida Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Y respondería esta pregunta a partir de este pasaje: no fue por los ángeles caídos, sino por hombres pecaminosos. No fue por los hombres en general, sino específicamente por los suyos. No fue una muerte universal, sino una muerte sacrificial por un grupo selecto de personas por quienes el sustituto de Cristo provee perdón. La expiación de Cristo es una redención particular. La expiación de Cristo es un cumplimiento concentrado. La expiación de Cristo es un apaciguamiento poderoso de la ira de Dios por aquellos que se arrepentirían y creerían. Y no hay una sangre que sobra aquí, sino que la sangre de Cristo fue derramada específicamente por personas que son de su propio redil. Jesús murió por las ovejas, no por los cabritos. El ángel le dijo a José, Mateo 1:21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús ora por los suyos en la oración sumo sacerdotal de Juan 17, versículo 9, donde dice: estoy orando por ellos. No oro por el mundo, sino por aquellos a quienes tú me has dado, porque tuyos son. Entonces, permíteme preguntarte en esta mañana: ¿eres uno de sus ovejas el día de hoy? ¿O eres un cabrito? ¿Estás sentado a la derecha o estás sentado a la izquierda? ¿Eres un republicano o eres un... Solo estoy bromeando. Descansen, respiren, muy bien. Pero la idea es: ¿has sido lavado por su sangre? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿Has sido llamado al ministerio del creyente, el cual es al que hemos sido llamados todos como pastores bajo el buen pastor, el Jesucristo, el Señor Jesucristo? Él te seleccionó. Su sangre cubre tu pecado. Él te llamó de las tinieblas a la luz. Y Él quiere que sigas sus pasos. Y una de las maneras en las que sigues sus pasos es: ves y aprendes de lo que puedes del pastor. El buen pastor muere por sus ovejas. Y en segundo lugar, el día de hoy quiero que vean que el buen pastor no deja a las ovejas. El buen pastor no deja a las ovejas. Un par de puntos bajo este encabezado principal. Una mano asalariada deja las ovejas. Una mano asalariada deja las ovejas, versículo 12. Aquí leemos, más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. La palabra aquí para asalariado se refiere a un trabajador contratado. Él no es el dueño.
Él no tiene un interés personal en esto. Por lo tanto, Él puede o no mostrar que es fiel. Eso será determinado por su propia virtud o ausencia de virtud. Y en este caso aprendemos que la mano asalariada contratada no es un pastor. Él no tiene el mismo compromiso con guiar y alimentar y proteger y cuidar de las ovejas. Él simplemente está tratando de ganar dinero. Él es un mercenario. Él es un trabajador que trabaja cuando las cosas son cómodas, en quien no se puede confiar para que cumpla con el trabajo en medio de la dificultad o el peligro. Él es un cobarde que huye frente al peligro. Y cuando esta mano contratada ve al labo venir, él abandona su responsabilidad y huye. Él es vencido por el temor. Él no se queda para pelear por lo que es correcto, proteger a las ovejas del daño. Él solo está metido ahí por el dinero, y cuando ya no vale para él huye. Él sale corriendo. Él es un desertor. Y en este punto las ovejas se quedan sin un pastor. Y algunas son comidas. Otras son dispersadas. El rebaño es afectado y no hay un contraataque. No hay un punto de regreso. No hay defensa. No hay seguridad. No hay plan para congregar de regreso a estas ovejas. Este es Jurassic World, el reino caído, en donde todos los dinosaurios están corriendo y están comiendo a quien quieren sin control. Entendemos que eso es lo que los falsos pastores hacen, huyen cuando tienen que poner su vida por la de alguien más. En el libro de Zacarías, Dios tiene algunas palabras fuertes para el pastor, quien deja al rebaño. Zacarías 11:17, ay de mi pastor sin valor, quien abandona al rebaño, que la espada hiera su brazo y su ojo derecho, que su brazo se seque totalmente, su ojo derecho sea totalmente cegado. Palabras fuertes para el pastor que no vale. Este versículo, de regreso a Juan 10, versículos 11 al 12, aquí estamos viendo que este versículo está diciendo que este pastor de Israel, que debe quedarse junto a su rebaño, pero lo que estaba pasando es que estos pastores estaban comenzando a abandonar su rebaño y estaban mostrando ser inútiles. Este tipo de pastor sin valor, va a enfrentar castigo, y las tramas necias del pastor sin valor van a ser enfrentados cuando el pastor verdadero regrese. También leemos en Jeremías 23, versículos 1 al 3, pueden escribirlo y simplemente escuchen Jeremías 23, 1 al 3. Hay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi pastura, declara Jehová. Por tanto, dice Jehová, el Dios de Israel, acerca de los pastores que cuidan de mi pueblo: habéis dispersado mi rebaño y las habéis alejado y no las habéis cuidado. He aquí, voy a hablar con ustedes, voy a encargarme de ustedes por vuestras malas obras, declara Jehová. Después congregaré al remanente de mi rebaño de todos los países a los que los he llevado, y los traeré de regreso a su redil, y serán fructíferos y se multiplicarán. ¿Saben parte de lo que está diciendo aquí Dios? Realmente no los necesito, los quiero, los he llamado, porque los llamé de las tinieblas a la luz, quiero que sean fieles, pero inclusive si pierden la dirección, yo voy a congregar a mis ovejas y yo las voy a encontrar. Los pastores infieles van a ser enfrentados de manera directa por Dios. Es un llamado elevado, ser un pastor que está bajo la autoridad del pastor del Señor Jesucristo, y estos pastores que no valen nada van a enfrentar el pago por sus obras malas. El Señor va a congregar a las ovejas, va a tomar al remanente que queda y los va a traer de regreso al redil, los va a bendecir y van a ser fructíferos y multiplicar.